Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Soy y estoy súper emocionada de traerles un chisme jugoso, una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a desgranar el misterio detrás de una supuesta prueba de amor, un secreto que se ha mantenido guardado y que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. ¿Se acuerdan de la pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenci-Kuş? Pues parece que su conexión iba mucho más allá de las cámaras. Prepárense porque hoy vamos a revelar el secreto de cómo Demet puso a prueba a Can Yaman. Y antes de sumergirnos en esta historia fascinante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la furiosa popularidad de Erkenci-Kuş. Esta telenovela turca conquistó audiencias a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda alguna, a la química palpable entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus miradas, sus gestos, esa tensión romántica que se respiraba en cada escena, era pura magia en pantalla. Y como suele suceder cuando dos actores conectan de esa manera tan especial, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos lo negaron, o al menos, fueron muy cautelosos con sus declaraciones. Se mantenían en un plano de buenos amigos o excelentes compañeros de trabajo. Sin embargo, las fotos filtradas, los encuentros fortuitos y los gestos de complicidad que trascendían el set de grabación, alimentaban constantemente las especulaciones. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿realmente existía algo más allá de la amistad entre ellos? Los fans estaban divididos, algunos creían fervientemente en su amor, mientras que otros pensaban que era una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de Erkenci-Kuş en la mente del público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a desvelar una historia que apunta a que Demet, lejos de ser pasiva ante los rumores, habría tomado cartas en el asunto. Se dice, y esto es lo que vamos a explorar, que Demet Özdemir puso a prueba a Can Yaman. Sí. Una prueba para ver si esa conexión que veíamos en pantalla era tan real como parecía. Y aquí es donde entra el secreto revelado. Según fuentes cercanas a la producción y a los propios actores, que han ido surgiendo con el tiempo, esta prueba no fue algo orquestado de manera formal, no hubo un examen con preguntas y respuestas. Más bien se trató de una serie de situaciones y circunstancias que se presentaron de forma natural, pero que Demet, con su intuición y su deseo de saber la verdad, supo leer y utilizar para evaluar los sentimientos de Can. Piensen en esto, cuando dos personas trabajan tan de cerca, se conocen en diferentes facetas. Las largas jornadas de grabación, la presión de mantener el éxito, la convivencia constante, todo eso crea un ambiente propicio para que los sentimientos genuinos afloren, o para que se pongan de manifiesto las intenciones menos sinceras. Se cuenta que en determinado momento, cuando la relación entre ellos ya era más cercana y la tensión romántica en Erkenci-Kuş era más intensa que nunca, Demet comenzó a sentir que las cosas iban en serio. Que no era solo una atracción superficial, sino algo con potencial para ser algo más. Pero, ¿cómo asegurarse? Aquí es donde entra la astucia de Demet. Dicen que ella empezó a notar cómo Can respondía a ciertas señales. Por ejemplo, cuando se presentaban oportunidades para pasar tiempo juntos fuera del set, ya sea en eventos sociales, cenas o incluso reuniones casuales con amigos. Si Can buscaba activamente esos encuentros, si hacía un esfuerzo por estar cerca de ella, si su atención se centraba en ella en medio de un grupo, para Demet esto era una señal. Pero la prueba podría haber ido más allá de la simple compañía. Imaginen que en un momento dado, quizás después de una escena particularmente romántica y emocional en la serie, hubiera habido un espacio de tiempo donde no se vieran tanto. ¿Cómo reaccionaba Can? ¿Buscaba él un pretexto para contactarla? ¿Le enviaba mensajes, llamaba solo para saber cómo estaba? Estas pequeñas acciones, a menudo, son las que revelan el verdadero interés de una persona. Para Demet, estos gestos habrían sido indicadores clave. No se trataba de ponerlo contra la espada y la pared, sino de observar su comportamiento natural cuando sentía que la distancia podía ser un obstáculo. Otro aspecto interesante de esta supuesta prueba tiene que ver con la exposición mediática.
Ambos eran figuras públicas, y cualquier indicio de una relación entre ellos generaba un revuelo tremendo. ¿Cómo manejaba Khan esa atención? Sentía abrumado por los rumores y prefería distanciarse, ¿o era capaz de mantener la calma y seguir adelante con lo que sentía? Se dice que Demet observaba cómo Khan lidiaba con la presión externa. Si él priorizaba lo que él y Demet compartían por encima de las opiniones o los chismes de los medios, eso también sería una señal de su compromiso emocional. La capacidad de proteger la relación o al menos de no dejar que las presiones externas la afectaran negativamente, sería una prueba de fortaleza. Además, pensemos en la honestidad. En una industria donde a veces las apariencias lo son todo, la sinceridad es un bien preciado. Demet seguramente buscaba en Khan a alguien con quien poder ser ella misma, alguien que la viera más allá de su fama. Si en sus conversaciones Khan mostraba una apertura y una vulnerabilidad genuinas, si compartía sus miedos, sus sueños y sus pensamientos más profundos, sin pretensiones, esto habría sido una señal muy importante para Demet. La capacidad de ser auténtico es en sí misma una prueba de confianza y de un vínculo más profundo. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, el secreto revelado. No se trata de que Demet haya hecho un interrogatorio formal, sino de que ella, con su inteligencia emocional, ha sabido leer las señales que Khan le daba. La forma en que él reaccionaba ante su cercanía, su disposición a buscarla, la manera en que manejaba la atención mediática y su autenticidad en las interacciones, todo esto habría servido como un termómetro para medir la profundidad de sus sentimientos. Es como si Demet, de manera sutil, hubiera ido recolectando pruebas de amor. Pensemos en los momentos clave. Quizás después de una noche de fiesta con el equipo de Erkencikus, donde ambos estuvieron juntos, Khan fue el primero en enviar un mensaje al día siguiente para saber si había llegado bien a casa. O tal vez, en un evento donde no se esperaba que estuvieran juntos, él hizo un esfuerzo consciente por encontrarla y pasar tiempo a su lado. Estas acciones, que pueden parecer pequeñas e insignificantes para un observador externo, para Demet habrían sido piezas de un rompecabezas emocional. Otro ángulo de esta prueba podría haber sido la demostración de interés en la vida de Demet, más allá de lo que sucedía en el set. Khan preguntaba por sus proyectos futuros, por sus aspiraciones personales, por sus amistades. Mostrar un interés genuino y profundo en la vida del otro, más allá de la conveniencia de estar juntos por trabajo, es un indicador muy fuerte de que los sentimientos van más allá de lo superficial. Y algo que es crucial en cualquier relación, la forma en que se abordan los conflictos o los malentendidos. Si surgían pequeñas diferencias, ¿cómo reaccionaba Khan? ¿Estaba dispuesto a escuchar, a dialogar, a buscar soluciones? ¿O por el contrario, se ponía a la defensiva, se alejaba o minimizaba el problema? La capacidad de resolver diferencias de manera constructiva es un pilar fundamental de cualquier relación duradera. Demet, al observar estas reacciones, habría tenido una visión clara de la madurez emocional de Khan. La verdad es que la química entre Demet y Khan era innegable en Erkencikus. Sin embargo, pasar de esa química en pantalla a una relación real y duradera es un desafío. Requiere más que atracción, necesita compromiso, respeto, honestidad y sí, pruebas de amor, aunque sean sutiles y naturales. Lo que se cuenta es que Demet, con su perspicacia, supo leer en las acciones de Khan, en sus gestos y en su comportamiento general, las señales de que él estaba verdaderamente interesado en ella, no solo como compañera de escena, sino como persona. Y este secreto revelado, esta historia de la prueba de Demet a Khan, nos da una perspectiva fascinante sobre cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden desarrollarse. No siempre son impulsivas o meramente superficiales. A veces hay una reflexión profunda, una búsqueda de autenticidad y una evaluación cuidadosa de los sentimientos. Demet Özdemir, lejos de ser una actriz pasiva, se muestra como una mujer inteligente y perspicaz, capaz de entender las dinámicas de una relación y de asegurarse de que los sentimientos sean genuinos antes de entregarse por completo. El resultado de esta supuesta prueba, como bien sabemos, fue que ambos terminaron confirmando su relación, aunque más adelante la relación llegó a su fin. La evidencia apunta a que hubo un tiempo de conexión muy real y profunda. Y es precisamente esa etapa de prueba a la que nos fascina, porque nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están envueltas en el brillo del estrellato. Así que, mis queridos espectadores, espero que esta historia sobre Demet Özdemir poniendo a prueba a Khan Yaman y el secreto revelado les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí.
Nos muestra que detrás de las cámaras también existen momentos de duda, de evaluación y de búsqueda de la verdad en el amor. Es un recordatorio de que, sin importar el nivel de fama, los sentimientos humanos son universales y las dinámicas de las relaciones son profundamente reales. Hemos explorado cómo Demet, de manera sutil pero efectiva, habría evaluado los sentimientos de Khan a través de sus acciones, su comportamiento ante la presión mediática y su honestidad. Un verdadero test de amor que, según los rumores, salió exitoso en su momento. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Demet hizo bien en poner a prueba a Khan? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal a crecer. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les guste el mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.